En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Párrafo 3. Los misterios de la vida de Cristo. Respecto a la vida de Cristo, el símbolo de la fe no habla más que de los misterios de la encarnación, concepción y nacimiento, y de la Pascua, pasión, crucifixión, muerte, sepultura, descenso a los infiernos, resurrección y ascensión. No dice nada explícitamente de los misterios de la vida oculta y pública de Jesús, pero los artículos de la fe referente a la encarnación y a la Pascua de Jesús iluminan toda la vida terrena de Cristo, todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día en que fue llevado al cielo. Hay que verlo a la luz de los misterios de Navidad y de Pascua. La catequesis, según las circunstancias, debe presentar toda la riqueza de los misterios de Jesús. Aquí basta indicar algunos elementos comunes a todos los misterios de la vida de Cristo, para esbozar a continuación los principales misterios de la vida oculta y pública de Jesús. Toda la vida de Cristo es misterio. Muchas de las cosas respecto a Jesús que interesan a la curiosidad humana no figuran en el Evangelio. Casi nada se dice sobre su vida en Nazaret e incluso una gran parte de la vida pública no se narra. Lo que se ha escrito en los Evangelios lo ha sido para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Los Evangelios fueron escritos por hombres que pertenecieron al grupo de los primeros que tuvieron fe y quisieron compartirla con otros. Habiendo conocido por la fe quién es Jesús, pudieron ver y hacer ver los rasgos de su misterio durante toda su vida terrena, desde los pañales de su natividad hasta el vinagre de su pasión y el sudario de su resurrección. Todo en la vida de Jesús es signo de su misterio. A través de sus gestos, sus milagros y sus palabras, se ha revelado que en él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Su humanidad aparece así como el sacramento, es decir, el signo y el instrumento de su divinidad y de la salvación que trae consigo. Lo que había de visible en su vida terrena conduce al misterio invisible de su filiación divina y de su misión redentora. Los rasgos comunes en los misterios de Jesús. Toda la vida de Cristo es revelación del Padre, sus palabras y sus obras, sus silencios y sus sufrimientos, su manera de ser y de hablar. Jesús puede decir: quien me ve a mí ve al Padre, y el Padre, este es mi Hijo amado, escuchadle. Nuestro Señor, al haberse hecho hombre para cumplir la voluntad del Padre, nos manifestó el amor que nos tiene, con los rasgos más sencillos de sus misterios. Toda la vida de Cristo es misterio de redención. La redención nos viene ante todo por la sangre de la cruz. Pero este misterio está actuando en toda la vida de Cristo, ya en su encarnación, porque haciéndose pobre nos enriquece con su pobreza, en su vida oculta, donde prepara nuestra insumisión mediante su sometimiento, en su palabra que purifica a sus oyentes, en sus curaciones y en sus exorcismos, por las cuales Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades, en su resurrección, por medio de la cual nos justifica. Toda la vida de Cristo es misterio de recapitulación. Todo lo que Jesús hizo, dijo y sufrió tuvo como finalidad restablecer al hombre caído en su vocación primera. Cuando se encarnó y se hizo hombre, recapituló en sí mismo la larga historia de la humanidad, procurándonos en su propia historia la salvación de todos, de suerte que lo que perdimos en Adán, es decir, el ser imagen y semejanza de Dios, lo recuperamos en Cristo Jesús. Esto lo dijo San Ireneo de León. Por lo demás, esta es la razón por la cual Cristo ha vivido todas las edades de la vida humana, devolviendo hacia todos los hombres la comunión con Dios. Nuestra comunión en los misterios de Jesús. Toda la riqueza de Cristo es para todo hombre y constituye el bien de cada uno. Cristo no vivió su vida para sí mismo, sino para nosotros desde su encarnación. Por nosotros los hombres y por nuestra salvación hasta su muerte, por nuestros pecados y en su resurrección para nuestra justificación. Todavía ahora es nuestro abogado cerca del Padre, estando siempre vivo para interceder en nuestro favor. Con todo lo que vivió y sufrió por nosotros de una vez por todas, permanece presente para siempre ante el acatamiento de Dios en favor nuestro. Durante toda su vida Jesús se muestra como nuestro modelo. Él es el hombre perfecto, que nos invita a ser sus discípulos y a seguirle. Con su anonadamiento nos ha dado un ejemplo que imitar. Con su oración atrae a la oración. Con su pobreza llama a aceptar libremente la privación y las persecuciones. Todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él.
y que Él lo vive en nosotros. El Hijo de Dios con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre. Estamos llamados a no ser más que una sola cosa con Él. Nos hace comulgar en cuanto miembros de su cuerpo, en lo que Él vivió en su carne por nosotros y como modelo nuestro. Debemos continuar y cumplir en nosotros los estados y misterios de Jesús y pedirle con frecuencia que los realice y lleve a plenitud en nosotros y en toda su iglesia, porque el Hijo de Dios tiene el designio de hacer, participar y de extender y continuar sus misterios en nosotros y en toda su iglesia. Por las gracias que Él quiere comunicarnos y por los efectos que quiere obrar en nosotros gracias a estos misterios. Y por este medio quiere cumplirlos en nosotros. Esto lo dijo San Juan Eudes. Los misterios de la infancia y de la vida oculta de Jesús. Los preparativos. La venida del Hijo de Dios a la tierra es un acontecimiento tan inmenso que Dios quiso prepararlo durante siglos. Ritos y sacrificios, figuras y símbolos de la primera alianza, todo lo hace converger hacia Cristo. Anuncia esta venida por boca de los profetas que se suceden en Israel. Además, despierta en el corazón de los paganos una espera, aún confusa, de esta venida. San Juan Bautista es el precursor inmediato del Señor, enviado para prepararle el camino. Profeta del Altísimo, sobrepasa a todos los profetas de lo que es el último e inaugura el Evangelio. Desde el seno de su madre saluda la venida de Cristo y encuentra su alegría en ser el amigo del esposo, a quien señala como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Precediendo a Jesús con el espíritu y el poder de Elías, da testimonio de él mediante su predicación, su bautismo de conversión y finalmente con su martirio. Al celebrar anualmente la liturgia de Adviento, la Iglesia actualiza esta espera del Mesías, participando en la larga preparación de la primera venida del Salvador. Los fieles renuevan el ardiente deseo de su segunda venida. Celebrando la natividad y el martirio del precursor, la Iglesia se une al deseo de este. Es preciso que Él crezca y que yo disminuya. El misterio de Navidad. Jesús nació en la humildad de un establo, de una familia pobre. Unos sencillos pastores son los primeros testigos del acontecimiento. En esta pobreza se manifiesta la gloria del cielo. La Iglesia no se cansa de cantar la gloria de esta noche. Hoy la Virgen da luz al trascendente y la tierra ofrece una cueva al inaccesible. Los ángeles y los pastores le alaban. Los magos caminan con la estrella porque ha nacido por nosotros, niño pequeñito, el Dios eterno. Hacerse niño con relación a Dios es la condición para entrar en el reino. Para eso es necesario abajarse, hacerse pequeño. Más todavía es necesario nacer de lo alto, nacer de Dios, para hacerse hijos de Dios. El misterio de la Navidad se realiza en nosotros cuando Cristo toma forma en nosotros. Navidad es el misterio de este admirable intercambio. Oh admirable intercambio, el creador del género humano, tomando cuerpo y alma, nace de la Virgen y hecho hombre, sin concurso de varón, nos da parte en su divinidad. Los misterios de la infancia de Jesús. La circuncisión de Jesús al 8º día de su nacimiento es señal de su inserción en la descendencia de Abraham, en el pueblo de la alianza, de su sometimiento a la ley y de su consagración al culto de Israel, en el que participará durante toda su vida. Este signo prefigura la circuncisión en Cristo, que es el bautismo. La Epifanía es la manifestación de Jesús como Mesías de Israel, Hijo de Dios y Salvador del mundo, con el bautismo de Jesús en el Jordán y las bodas de Caná. La Epifanía celebra la adoración de Jesús por unos magos venidos de Oriente. En estos magos, representantes de religiones paganas de pueblos vecinos, el Evangelio ve las primicias de las naciones que acogen por la encarnación la buena nueva de la salvación. La llegada de los magos a Jerusalén para rendir homenaje al rey de los judíos muestra que buscan en Israel a la luz mesiánica de la estrella de David, al que será el rey de las naciones. Su venida significa que los gentiles no pueden descubrir a Jesús y adorarle como Hijo de Dios y Salvador del mundo, sino volviéndose hacia los judíos y recibiendo de ellos su promesa mesiánica tal como está contenida en el Antiguo Testamento. La Epifanía manifiesta que la multitud de los gentiles entra en la familia de los patriarcas y adquiere la israelítica dignitas, la dignidad israelítica. La presentación de Jesús en el templo lo muestra como el primogénito que pertenece al Señor. Con Simeón y Ana, toda la expectación
de Israel, es la que viene al encuentro de su Salvador. La tradición bizantina llama así a este acontecimiento. Jesús es reconocido como el Mesías tan esperado, luz de las naciones y gloria de Israel, pero también signo de contradicción. La espada de dolor predicha a María anuncia otra oblación perfecta y única, la de la cruz, que dará la salvación que Dios ha preparado ante todos los pueblos. La huida de Egipto y la matanza de los inocentes manifiestan la oposición de las tinieblas a la luz. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Toda la vida de Cristo estará bajo el signo de la persecución. Los suyos la comparten con él. Su vuelta de Egipto recuerda el éxodo y presenta a Jesús como el libertador definitivo. Los misterios de la vida oculta de Jesús. Jesús compartió durante la mayor parte de su vida la condición de la inmensa mayoría de los hombres. Una vida cotidiana, sin aparente importancia, vida de trabajo manual, vida religiosa judía sometida a la ley de Dios, vida en la comunidad. De todo este periodo se nos dice que Jesús estaba sometido a sus padres y que progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Con la sumisión a su madre y a su padre legal, Jesús cumple con perfección el cuarto mandamiento. Es la imagen temporal de su obediencia filial a su Padre Celestial. La sumisión cotidiana de Jesús a José y a María anunciaba y anticipada la sumisión del Jueves Santo. No se haga mi voluntad. La obediencia de Cristo en lo cotidiano de la vida oculta inauguraba ya la obra de restauración de lo que la desobediencia de Adán había destruido. La vida oculta de Nazaret permite a todos entrar en comunión con Jesús a través de los caminos más ordinarios de la vida humana. Nazaret es la escuela donde empieza a entenderse la vida de Jesús. Es la escuela donde se inicia el conocimiento de su evangelio. Su primera lección es el silencio. ¿Cómo desearíamos que se renovara y fortaleciera en nosotros el amor al silencio? Este admirable e indispensable hábito del espíritu tan necesario para nosotros. Se nos ofrece además una lección de vida familiar. Que Nazaret nos enseñe el significado de la familia, su comunión de amor, su sencilla y austera belleza, su carácter sagrado e inviolable. Finalmente aquí aprendemos también la lección del trabajo. Nazaret, la casa del hijo del artesano. Cómo deseamos comprender más en este lugar la austera pero redentora ley del trabajo humano y exaltarla debidamente. Queremos finalmente saludar desde aquí a todos los trabajadores del mundo y señalarles el gran modelo al hermano divino. Esto lo dijo Pablo VI en la homilía en el Templo de la Anunciación de la Virgen María de Nazaret el 5 de enero de 1964. El hallazgo de Jesús en el templo es el único suceso que rompe el silencio de los evangelios sobre los años ocultos de Jesús. Deja entrever en ello el misterio de su consagración total a una misión derivada de su filiación divina. ¿No sabíais que me debo a los asuntos de mi Padre? María y José no comprendieron esta palabra, pero se acogieron en la fe y María conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón a lo largo de todos los años en que Jesús permaneció oculto en el silencio de una vida ordinaria. Los misterios de la vida pública de Jesús. El bautismo de Jesús. El comienzo de la vida pública de Jesús es su bautismo por Juan en el Jordán. Juan proclamaba un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Una multitud de pecadores publicanos y soldados, fariseos y saduceos y prostitutas viene a hacerse bautizar por él. Entonces aparece Jesús. El bautista duda. Jesús insiste y recibe el bautismo. Entonces el Espíritu Santo en forma de paloma viene sobre Jesús y la voz del cielo proclama que Él es mi Hijo amado. Es la manifestación, epifanía de Jesús como Mesías de Israel e Hijo de Dios. El bautismo de Jesús es por su parte la aceptación y la inauguración de su misión de siervo doliente. Se deja contar entre los pecadores. Es ya el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Anticipa ya el bautismo de su muerte sangrienta. Viene ya a cumplir toda justicia. Es decir, se somete enteramente a la voluntad de su Padre. Por amor acepta el bautismo de muerte para la remisión de nuestros pecados. A esta aceptación responde la voz del Padre que pone toda su complacencia en su Hijo. El Espíritu que Jesús posee en plenitud desde su concepción viene a posarse sobre él. De él manará este Espíritu para toda la humanidad. En su bautismo se abrieron los cielos, que el pecado de Adán había cerrado, y las aguas fueron santificadas por el descenso de Jesús y del Espíritu como preludio de la nueva creación. Por el bautismo, el cristiano se asimila sacramentalmente a Jesús, que anticipa en su bautismo su muerte y su resurrección.
debe entrar en este misterio de rebajamiento humilde y de arrepentimiento, descender al agua con Jesús para subir con Él, renacer del agua y del Espíritu para convertirse en hijo amado del Padre y vivir una vida nueva. Enterrémonos con Cristo por el bautismo para resucitar con Él, descendamos con Él para ser ascendidos con Él, ascendamos con Él para ser glorificados con Él. Lo dijo San Gregorio Nacianceno. Todo lo que aconteció en Cristo nos enseña que después del baño de agua, el Espíritu Santo desciende sobre nosotros desde lo alto del cielo y que, adoptados por la voz del Padre, llegamos a ser hijos de Dios. Lo dijo San Hilario de Poitiers. Las tentaciones de Jesús. Los evangelios hablan de un tiempo de soledad de Jesús en el desierto, inmediatamente después de su bautismo por Juan. Impulsado por el Espíritu al desierto, Jesús permanece allí sin comer durante 40 días. Vive entre los animales y los ángeles le servían. Al final de este tiempo, Satanás le tienta 3 veces tratando de poner a prueba su actitud filial hacia Dios. Jesús rechaza estos ataques que recapitulan las tentaciones de Adán en el paraíso y las de Israel en el desierto, y el diablo se aleja de él hasta el tiempo determinado. Los evangelistas indican el sentido salvífico de este acontecimiento misterioso. Jesús es el nuevo Adán que permaneció fiel. Allí donde el primero sucumbió a las tentaciones, Jesús cumplió perfectamente la vocación de Israel. Al contrario de los que anteriormente provocaron a Dios durante 40 años por el desierto. Cristo se revela como el siervo de Dios totalmente obediente a la voluntad divina. En esto Jesús es vencedor del diablo. Él ha atado al hombre fuerte para despojarle de lo que se había apropiado. La victoria de Jesús en el desierto sobre el tentador es un anticipo de la victoria de la pasión suprema, obediencia de su amor filial al Padre. La tentación de Jesús manifiesta la manera que tiene de ser Mesías, el Hijo de Dios, en oposición a la que le propone Satanás y a la que los hombres le quieren atribuir. Por eso Cristo ha vencido al tentador en beneficio nuestro, pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. La Iglesia se une todos los años durante los 40 días de la Gran Cuaresma al misterio de Jesús en el desierto. El reino de Dios está cerca. Después que Juan fue preso, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Cristo, por tanto, para hacer la voluntad del Padre, inauguró en la tierra el reino de los cielos. Pues bien, la voluntad del Padre es elevar a los hombres a la participación de la vida divina. Lo hace reuniendo a los hombres en torno a su Hijo Jesucristo. Esta reunión es la Iglesia, que es sobre la tierra, el germen y el comienzo de este reino. Cristo es el corazón mismo de esta reunión de los hombres como familia de Dios. Los convoca en torno a Él por su palabra, por sus señales que manifiestan el reino de Dios, por el envío de sus discípulos. Sobre todo, Él realizará la venida de su reino por medio del gran misterio de su Pascua, su muerte en la cruz y su resurrección. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. A esta unión con Cristo están llamados todos los hombres. El anuncio del reino de Dios. Todos los hombres están llamados a entrar en el reino, anunciando en primer lugar a los hijos de Israel. Este reino mesiánico está destinado a acoger a los hombres de todas las naciones. Para entrar en él es necesario acoger la palabra de Jesús. La palabra de Dios se compara a una semilla sembrada en el campo. Los que escuchan con fe y se unen al pequeño rebaño de Cristo han acogido el reino. Después, la semilla por sí misma germina y crece hasta el tiempo de la siega. El reino pertenece a los pobres y a los pequeños, es decir, a los que lo acogen con un corazón humilde. Jesús fue enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Los declara bienaventurados porque de ellos es el reino de los cielos. A los pequeños es a quienes el Padre se ha dignado revelar las cosas que ha ocultado a los sabios y prudentes. Jesús, desde el pesebre hasta la cruz, comparte la vida de los pobres, conoce el hambre, la sed y la privación. Aún más, se identifica con los pobres de todas clases y hace del amor activo hacia ellos la condición para entrar en su reino. Jesús invita a los pecadores al banquete del reino. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Les invita a la conversión, sin la cual no se puede entrar en el reino, pero les muestra
de palabra y con hechos la misericordia sin límites de su Padre hacia ellos y la inmensa alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta. La prueba suprema de este amor será el sacrificio de su propia vida para remisión de los pecados. Jesús llama a entrar en el reino a través de las parábolas, rasgo típico de su enseñanza. Por medio de ellas invita al banquete del reino, pero exige también una elección radical para alcanzar el reino. Es necesario darlo todo. Las palabras no bastan, hacen falta obras. Las parábolas son como un espejo para el hombre. Acoge la palabra como un suelo duro o como una buena tierra. ¿Qué hace con los talentos recibidos? Jesús y la presencia del reino en este mundo están secretamente en el corazón de las parábolas. Es preciso entrar en el reino, es decir, hacerse discípulo de Cristo para conocer los misterios del reino de los cielos. Para los que están fuera, la enseñanza de las parábolas es algo enigmático. Los signos del reino de Dios. Jesús acompaña sus palabras con numerosos milagros, prodigios y signos que manifiestan que el reino está presente en él. Ellos atestiguan que Jesús es el Mesías anunciado. Los signos que lleva a cabo Jesús testimonian que el Padre le ha enviado, invitan a creer en Jesús, concede lo que le piden a los que acuden a Él con fe. Por tanto, los milagros fortalecen la fe en aquel que hace las obras de su Padre. Estas testimonian que Él es el Hijo de Dios, pero también pueden ser ocasión de escándalo. No pretenden satisfacer la curiosidad ni los deseos mágicos. A pesar de tan evidentes milagros, Jesús es rechazado por algunos. Incluso se le acusa de obrar movido por los demonios. Al liberar a algunos hombres de los males terrenos del hambre, de la injusticia, de la enfermedad y de la muerte, Jesús realizó unos signos mesiánicos. No obstante, no vino para abolir todos los males aquí abajo, sino a liberar a los hombres de la esclavitud más grave, la del pecado, que es el obstáculo en su vocación de hijo de Dios y causa de todas sus servidumbres humanas. La venida del reino de Dios es la derrota del reino de Satanás, pero si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Los exorcismos de Jesús liberan a los hombres del dominio de los demonios, anticipan la gran victoria de Jesús sobre el príncipe de este mundo. Por la cruz de Cristo serán definitivamente establecido el reino de Dios. Dios reinó desde el madero de la cruz. Las llaves del reino. Desde el comienzo de su vida pública, Jesús eligió unos hombres en número de 12 para estar con él y participar en su misión. Les hizo partícipe de su autoridad y los envió a proclamar el reino de Dios y a curar. Ellos permanecen para siempre asociados al reino de Cristo porque por medio de ellos dirige su iglesia. Yo, por mi parte, dispongo del reino para vosotros, como mi Padre lo dispuso para mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. En el colegio de los 12, Simón Pedro ocupa el primer lugar. Jesús le confía una misión única, gracias a una revelación del Padre. Pedro había confesado: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Entonces nuestro Señor le declaró: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Cristo, piedra viva, asegura a su iglesia edificada sobre Pedro la victoria sobre los poderes de la muerte. Pedro, a causa de la fe confesada por él, será la roca inquebrantable de la iglesia. Tendrá la misión de custodiar esta fe ante todo desfallecimiento y de confirmar en ella a sus hermanos. Jesús ha confiado a Pedro una autoridad específica. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. El poder de las llaves designa la autoridad para gobernar la casa de Dios, que es la iglesia. Jesús, el buen pastor, confirmó este encargo después de su resurrección. Apacienta mis ovejas. El poder de atar y desatar significa la autoridad para absolver los pecados, pronunciar sentencias doctrinales y tomar decisiones disciplinarias en la iglesia. Jesús confió esta autoridad a la iglesia por el ministerio de los apóstoles y particularmente por el de Pedro, el único a quien él confió explícitamente las llaves del reino. Una visión anticipada del reino, la transfiguración. A partir del día en que Pedro confesó que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios vivo, el Maestro, comenzó a mostrar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir, y ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro rechazó este anuncio. Los otros no lo comprendieron mejor. En este contexto se citó el episodio misterioso de la transfiguración de Jesús. Sobre una montaña ante 3 testigos elegidos por él, Pedro, Santiago y Juan, el rostro y los vestidos de Jesús se pusieron fulgurantes como la luz. Moisés y Elías aparecieron y le hablaban de su partida, que estaba para cumplirse en Jerusalén.
Una nube descubrió y se oyó una voz desde el cielo que decía: este es mi Hijo, mi elegido, escuchadle. Por un instante Jesús muestra su gloria divina, confirmando así la confesión de Pedro. Muestra también que para entrar en su gloria es necesario pasar por la cruz en Jerusalén. Moisés y Elías habían visto la gloria de Dios en la montaña. La ley y los profetas habían anunciado los sufrimientos del Mesías. La pasión de Jesús es la voluntad por excelencia del Padre. El Hijo actúa como siervo de Dios. La nube indica la presencia del Espíritu Santo. Apareció toda la Trinidad: el Padre en la voz, el Hijo en el hombre, el Espíritu en la nube luminosa. Lo dijo Santo Tomás de Aquino. En el monte te transfiguraste, Cristo, oh Dios, y tus discípulos contemplaron tu gloria en cuanto podían comprenderla. Así, cuando te viesen crucificado, entenderían que padecías libremente y anunciarían al mundo que tú eres en verdad el resplandor del Padre. En el umbral de la vida pública se sitúa el bautismo, en el de la Pascua la transfiguración. Por el bautismo de Jesús fue manifestado el misterio de la primera regeneración. Nuestro bautismo, la transfiguración, es el sacramento de la segunda regeneración, nuestra propia resurrección. Lo dijo Santo Tomás de Aquino. Desde ahora nosotros participamos en la resurrección del Señor por el Espíritu Santo que actúa en los sacramentos del cuerpo de Cristo. La transfiguración nos concede una visión anticipada de la gloriosa venida de Cristo, el cual transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo. Pero ella nos recuerda también que es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Pedro no había comprendido eso cuando deseaba vivir con Cristo en la montaña. Te ha reservado eso, oh Pedro, para después de la muerte. Pero ahora él mismo dice: desciende para penar en la tierra, para servir en la tierra, para ser despreciado, crucificado en la tierra. La vida desciende para hacerse matar. El pan desciende para tener hambre. El camino desciende para fatigarse andando. La fuente desciende para sentir la sed. ¿Y tú? ¿Vas a negarte a sufrir? La subida de Jesús a Jerusalén. Como se iban cumpliendo los días de su asunción, él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén. Por esta decisión, manifestaba que subía a Jerusalén dispuesto a morir. En 3 ocasiones había repetido el anuncio de su pasión y de su resurrección. Al dirigirse a Jerusalén dice: no cabe que un profeta perezca fuera de Jerusalén. Jesús recuerda el martirio de los profetas que habían sido muertos en Jerusalén. Sin embargo, persiste en llamar a Jerusalén a reunirse en torno a él. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos? Como una gallina reúne a sus pollos bajo las alas, y no habéis querido. Cuando está a la vista Jerusalén, llora sobre ella y expresa una vez más el deseo de su corazón. Si también tú conocieras en este día el mensaje de paz, pero ahora está oculto a tus ojos. La entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén. ¿Cómo va a acoger Jerusalén a su Mesías? Jesús rehuyó siempre las tentativas populares de hacerle rey, pero elige el momento y prepara los detalles de su entrada mesiánica en la ciudad de David, su padre. Es aclamado como el Hijo de David, el que trae la salvación. Hosana quiere decir sálvanos, danos la salvación. Pues bien, el Rey de la Gloria entra en su ciudad montado en un asno. No conquista a la hija de Sión, figura de su iglesia, ni por la astucia ni por la violencia, sino por la humildad que da testimonio de la verdad. Por eso, los súbditos de su reino aquel día fueron los niños y los pobres de Dios, que le aclamaban como los ángeles, lo anunciaron a los pastores. Su aclamación, bendito el que viene en el nombre del Señor, ha sido recogida por la Iglesia en el santo de la liturgia eucarística para introducir al memorial de la Pascua del Señor. La entrada de Jesús en Jerusalén manifiesta la venida del reino que el Rey Mesías llevará a cabo mediante la Pascua de su muerte y de su resurrección. Con su celebración, el Domingo de Ramos, la liturgia de la Iglesia abre la gran Semana Santa. Resumen. Para quien la contempla rectamente, la vida entera de Cristo fue una continua enseñanza. Su silencio, sus milagros, sus gestos, su oración, su amor al hombre, su predilección por los pequeños y los pobres, la aceptación total del sacrificio en la cruz por la salvación del mundo, su resurrección, son la actuación de su palabra y el cumplimiento de la revelación. Los discípulos de Cristo deben asemejarse a Él hasta que Él crezca y se forme en ellos. Por eso somos integrados en los misterios de su vida. Con Él estamos identificados muertos y resucitados hasta que reinemos con Él. Pastor o mago, nadie puede alcanzar a Dios aquí abajo sino arrodillándose ante el pesebre de Belén y adorando a Dios escondido en la debilidad de un niño.
por su sumisión a María y a José, así como por su humilde trabajo durante largos años en Nazaret, Jesús nos da el ejemplo de la santidad en la vida cotidiana de la familia y del trabajo. Desde el comienzo de su vida pública en su bautismo, Jesús es el siervo enteramente consagrado a la obra redentora que llevará a cabo en el bautismo de su pasión. La tentación en el desierto muestra a Jesús humilde, Mesías que triunfa de Satanás mediante su total adhesión al designio de salvación querido por el Padre. El reino de los cielos ha sido inaugurado en la tierra por Cristo. Se manifiesta a los hombres en las palabras, en las obras y en la presencia de Cristo. La iglesia es el germen y el comienzo de este reino. Sus llaves son confiadas a Pedro. La transfiguración de Cristo tiene por finalidad fortalecer la fe de los apóstoles ante la proximidad de la pasión. La subida a un monte alto prepara la subida al Calvario. Cristo, cabeza de la iglesia, manifiesta lo que su cuerpo contiene e irradia en los sacramentos, la esperanza de la gloria. Lo dijo San León Magno. Jesús ha subido voluntariamente a Jerusalén sabiendo perfectamente que allí moriría de muerte violenta a causa de la contradicción de los pecadores. La entrada de Jesús en Jerusalén manifiesta la venida del reino que el rey Mesías, recibido en su ciudad por los niños y por los humildes de corazón, va a llevar a cabo por la Pascua de su muerte y de su resurrección. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.